Bien, ya estamos de vuelta acá en Buenos Días Región y ya estamos en compañía de Sergio Reyes de la coordinadora Noma SFP y también de la coordinadora social por una nueva constitución acá en Magallanes. Sergio, bienvenido acá a Buenos Días Región. ¿Cómo está? Muy buenos días, estoy bien y estoy satisfecho y contento con los resultados de las votaciones del plebiscito de ayer. Perfecto. Esperanzado también con lo que se viene por delante porque es una ardua tarea también lo que se viene. O sea, este solamente es un Eh, nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Efectivamente, esperanzado por una parte, preocupado por otra, porque tenemos que entender muy bien en qué terreno nos estamos moviendo, ¿no? Estamos moviendo dentro de un terreno que ha sido armado para una función y que está determinado por los mismos poderes que llegaron a ese acuerdo. Siempre es importante que nosotros, la gente del pueblo, entienda de que nosotros no fuimos parte de ese acuerdo, que este fue un acuerdo que se levantó, siempre recordemos, a un mes de la revuelta popular El 15 de para noviembre. salir de esa situación en que vivía el país y en que estaba el gobierno. Entonces, en la práctica, este fue un acuerdo que se llegó entre las fuerzas políticas de la centro izquierda y la derecha, ¿no? Como decía este amigo Nicanor Parra, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Es más o menos la idea que tuvieron para llegar a un acuerdo que permita salir de esta situación contestataria del pueblo en la calle en todo el país, ¿no? Ahora bien, entonces los desafíos que se vienen, y vamos a tener cerca de un año más de trabajo y preparación para llegar a un borrador final de nueva constitución. Así que hay que decirle al pueblo que tiene que prepararse para esto. Y ahora se vienen ya el próximo año, abril, las elecciones de los miembros de esa convención constitucional que fue claramente favorecida simplemente porque no había otra opción. Yo me pregunto si es que la opción asamblea constituyente hubiese estado en el voto, ¿qué habría pasado? Y me da la impresión de que habría ganado. Entonces, esto es parte del acuerdo del que estoy hablando, de este pacto que hicieron ahí estas fuerzas políticas para, digamos, que esta convención constitucional pueda ser controlada por el sistema y todos sus elementos, incluida el control último de la Corte Suprema, ¿no? Claro. Pero también la cancha rayada para que este órgano se dedique a plasmar ese pacto social que se abrió en noviembre del 2019, ¿no? Y nosotros sabemos muy bien que los pactos sociales en Chile tienden siempre, lamentablemente, a favorecer a aquellos que tienen el poder económico. Entonces va a ser una pelea cuesta arriba esta cosa. Tenemos que estar preparados para eso. Por supuesto, sí. De todas formas, si viene un nuevo amanecer, nadie vislumbra que vaya a ser un camino sencillo el que se viene por delante, toda vez de que, bueno, finalmente uno habla respecto de quiénes van a ser los constituyentes, en general, y se habla de
este nuevo órgano que próximamente se va a elegir, pero van a ser solamente 3 cupos acá en Magallanes. Seguramente también los partidos políticos van a tener gran influencia al momento de decidir sus candidatos y mover todo lo que son sus mecanismos para asegurar que uno de sus representantes esté dentro de los escaños de Magallanes. Así es, pues a nivel local, digamos, tenemos solamente 3 constitucionales constituyentes, que es el nombre completo de este puesto, ¿no? Que será un puesto pagado además por ese periodo de tiempo en que duren sus funciones. El asunto entonces es cómo estos constitucionales constituyentes electos nos representan, porque si nos representan, por ejemplo, porque sigue exactamente el mismo patrón como los diputados que tenemos, entonces tenemos un problema. Tenemos el problema realmente de falta de consulta al pueblo magallánico, ¿no? Yo recuerdo siempre el año hace 2 años atrás, en el 2018, cuando fui vocero regional del Frente Amplio, del cual luego de cerca de un año de trabajo sin muchos logros, decidí sustraerme, retirarme. Que una de las primeras cosas que planteé dentro del frente era que el diputado Gabriel Boric debería venir cada mes a dar una cuenta pública y de consulta al pueblo magallánico en una escuela, en el gimnasio de una escuela pública en uno de nuestros barrios magallánicos. Perfecto, solamente vaya para el sumar respecto de esa situación. Bueno, ayer votó y tomó un avión a Santiago y en la noche ya está en un programa a nivel nacional. Bueno, por eso a eso me refiero, digamos, lo que quiero graficar es que ese esfuerzo que fue parte de mis frustraciones dentro del Frente Amplio, simplemente no llegó a ninguna parte. Hubo una muy buena recepción de la idea, ¿no? Y sin embargo, nunca se llevó a efecto. Miedo tal vez al pueblo, más cómodo no hacerlo, más cómodo estar en su oficina cuando viene, ¿no? Siempre el pueblo tiene que ir a pedirles una reunión a los honorables. No puede ser así. Debe ser todo lo contrario. Los honorables deben pedirle al pueblo que le dé sus ideas, sus necesidades, sus demandas. Entonces, si estos constitucionales constituyentes van a ser así, eso tampoco es bueno. No importa cuán impresionante sea el currículo de los compañeros o compañeras que sean electos, o de los que, aunque no sean compañeras, porque no me queda la menor idea que la derecha por lo menos va a elegir a uno de ellos, uno de los 3, aquí en Magallanes, ¿no? El asunto es entonces jugarnos porque haya un representante del pueblo magallánico que por lo menos tenga en mente esto, que debe responder a su pueblo, que debe estar en constante consulta con las bases, que debe escuchar a los movimientos sociales, a las juntas de vecinos, a los sindicatos, a los trabajadores magallánicos, para que entonces lo represente con sus ideas en la convención constitucional, ¿no? Y eso, digamos, es parte de la gran diferencia que tendría una convención constitucional con una asamblea constituyente. Porque la constituyente que es soberana, que no se rige por las reglas del Estado capitalista que tenemos hoy día aquí, sino que funciona autónomamente, trabaja en consulta permanente con el pueblo. Ahora, es muy interesante esta cosa, nosotros tenemos mala memoria, porque doña Michelle Bachelet, no sé si usted se recuerda, abrió un proceso constituyente.
Sí, claro. También al revés, lo abrió con un texto ya hecho, ¿no? Exacto. Pero intentó levantar estos consejos en cada ciudad para discutir ese texto ya hecho, ¿no? Cabildos se llamaron, cabildos constitucionales que tenían el aval del Estado, había plata para centros de reunión, para facilitadores, etcétera, ¿no? Y curiosamente en aquel tiempo el pueblo no reaccionó. Y estamos hablando de, bueno, eso fue al final de su gestión, de su periodo también. Un esfuerzo vano siempre al final de una gestión, porque sabe que no va a pasar mucho. Pero digamos que eso no pase ahora. Y yo creo que no va a pasar, y creo que incluso todavía es tiempo para que nosotros, con o sin venia del Estado, nos armemos como constituyentes populares. Armemos una asamblea constitucional popular y estar en estado permanente de consulta y de elaboración del pueblo sobre lo que queremos, y estos elementos pasárselos a nuestros constituyentes que estén en la asamblea. Ese es uno de los caminos a seguir, ¿no? Para tratar de tener algún tipo de voz. Perfecto. Sergio, respecto de, bueno, durante todo este periodo previo a la elección, muchas voces decían que la constitución, una nueva constitución, no era una panacea, que no iba a solucionarle los problemas al ciudadano que ve día a día respecto a pensiones, salud, una serie de temas de que cuando uno ve o consulta incluso las encuestas, que muchas de ellas están desprestigiadas, pero claramente quedan marcadas salud, pensiones como prioridades. Se decía que esa no es el camino, digamos, más óptimo, sino que se pueden solucionar por otra vía, y quería saber respecto de eso, si es que ese no era el camino, si es que el camino está ahora, digamos, no zanjado, sino lo que quiero decir es que si es que hay conciencia de que hay soluciones que se pueden adoptar antes de una nueva constitución, ¿por qué no está la voluntad de hacerlo finalmente, y sobre todo ahora ya con un resultado tan apabullante respecto de un nuevo trato social que sería esta nueva Carta Magna? De abordarlo ahora, en este momento, en el Congreso, una nueva reforma en pensiones, una nueva reforma en salud. Bueno, el asunto es que las reformas se hacen para solidificar, para fortificar los sistemas que ya existen. En el caso del sistema de pensiones, por ejemplo, la reforma que plantea el gobierno es una reforma para solidificar a las AFP, para dejarlas funcionando, porque les interesa mucho que sigan funcionando el capital, y para que puedan seguir haciendo lo que han hecho hasta este momento, solamente que sacándole la presión popular de encima. Y interesantemente, en ese aspecto quieren también, saben que se pueden hacer que el Estado mismo, que tanto detestan porque es inservible, porque nunca funciona bien, etcétera, curiosamente, para subsidiar el Estado es re bueno, ¿no? Veamos nomás el pilar solidario. Cuando el sistema estaba por derrumbarse por la presión de aquellos que no recibían un peso, surge el pilar solidario desde el Estado, ¿no? Y eso no fue obra, digamos, de la derecha, eso fue obra de la centro-izquierda. Entonces, aquí el problema que nace también, que debemos preguntarnos, es si este sistema, que es el que ha generado todo esto, el sistema económico en el que vivimos, realmente es el sistema que queremos los chilenos, ¿no? Le tenemos mucho miedo a ese asunto. Y fíjese usted que toda la derecha, todos los empresarios asumen que este proceso constitucional
de cambio de la constitución de la dictadura cívico-militar no va a afectar en absoluto el sistema económico imperante. Eso tenemos que preguntarnos. Mi primer mensaje ayer en este asunto en mis medios fue decir, bueno, una nueva constitución y una nueva sociedad es lo que queremos, ¿no? Una nueva constitución sin una nueva sociedad realmente no soluciona los problemas del pueblo. No va a haber trabajo garantizado, no va a haber trabajo justo, no va a haber un sistema de seguridad social coherente, fraternal, solidario, justo, no va a haber un sistema de salud que realmente atienda las necesidades del pueblo, etcétera. Tenemos que preguntarnos eso. Así que esas son parte de los grandes desafíos de este tiempo que tenemos, y no es mucho en realidad, es cerca de un año de trabajo, ¿no? Pero sí, lo otro que es interesante con este plebiscito, los resultados de este plebiscito, es que los políticos profesionales que también van a contender el próximo año en elecciones están ya notificados con sobre todo con el 80% del voto por la Convención Constitucional, de que el pueblo no quiso que sean ellos los que escriban la Constitución nueva en la Convención Mixta, ¿no? Es hora que entiendan de que la mayoría de este pueblo chileno está absolutamente desencantado, defraudado y deprimido por estos políticos profesionales. Es importante que lo entiendan, porque eso se va a reflejar también, tiene que reflejarse en las urnas en las próximas elecciones. Perfecto. Y bien, respecto de los representantes, bueno, usted es parte de la Coordinadora Social por una nueva constitución acá en Magallanes. Usted ha mencionado que los plazos son súper acotados, incluso para la redacción de este borrador que va a ser sometido finalmente, desde ya claramente va a ser sometido a un plebiscito de salida. Lo que le quería consultar es si ustedes ya están trabajando para coordinarse para tener un representante común, porque según entiendo, la Coordinadora Social por una nueva constitución agrupa a muchas agrupaciones que seguramente desean también tener a su representante siendo el miembro elegido para someterlo a la votación popular. Correctamente. La Coordinadora Social por una nueva constitución ha estado trabajando, y debemos decir que también es una organización continuidad que emerge de aquellas organizaciones que levantaron cabildos populares inmediatamente después de la revuelta popular de octubre del año pasado, ¿no? Recordemos, ¿no?, de que aquí en Magallanes y en todo el país hubieron una serie de cabildos populares donde el pueblo deliberaba sobre estas cosas. Así que este ente, esta organización, es continuadora de ese proceso, y en ese sentido se está trabajando entonces de manera unitaria para lograr levantar un candidato que sea representante de los movimientos populares, de las bases magallánicas, sin estar al mando de los partidos políticos tradicionales y otros más jóvenes, pero aún tradicionales, que existen. Así ya, que perfecto. Obviamente que esperamos de que el pueblo magallánico responda a esta iniciativa. Necesitamos tener ese tercio que nos represente directamente, como le decía yo, que sea responsable de consultar permanentemente al pueblo. No necesitamos a alguien que se vaya a sentar en algún lugar de Santiago, se quede ahí y
no consulte a los magallánicos. Hoy día incluso con estos medios que la gente ha aprendido a usar, el pueblo ha aprendido a usar los medios estos en los que estamos funcionando ahora, ¿no? De comunicación por medio de los sistemas computacionales. Ni siquiera es necesario levantar, digamos, que tenga que venir físicamente a estar aquí en algún lugar de reunión, sino que basta en realidad con levantar un tipo de conferencia para poder, digamos, consultar y escuchar lo que tiene que decir el pueblo. O viceversa, tampoco tiene que viajar a la zona central para estar en sesiones de parlamentarios o de la convención. Puede estar acá con las bases y estar reuniéndose telemáticamente. Pero, correcto, Sergio, mi punto era respecto de que tenemos que convenir de que el tiempo es súper acotado respecto de la elección de un representante de ustedes. Y ustedes son múltiples asociaciones, entonces ustedes ya deberían tener o vislumbrar que próximamente, si quieren tener un candidato competitivo, tienen que rápidamente igual darlo a conocer, presentar un proyecto en común, y los plazos son súper acotados. Entonces quería saber si ustedes ya vislumbraban quizás alguna fecha o algún hito para el cual ustedes ya quisieran poder presentar o llegar a un acuerdo en un candidato en común, o quizás un par de candidatos en comunes que quieran presentarle aquí a la región de Magallanes para entregar una alternativa, como usted bien decía, a los partidos tradicionales y a los que quizás no son tan antiguos, quizás ahora se están identificando con las prácticas tradicionales. Correcto. Bueno, definitivamente el próximo mes tiene que surgir ya una lista, y recordemos de que estos tienen que ser presentados en enero, así que en la prácticamente solamente quedaría el mes de diciembre para consolidar esa lista y establecer estrategias para lograr el apoyo de la comunidad magallánica para nuestros candidatos del pueblo. Así que sí, efectivamente, y también afortunadamente dentro de las compañeras y compañeros que son parte de este movimiento hay cualquier cantidad de gente que sería muy capaz de representar los intereses del pueblo, de los trabajadores y trabajadoras magallánicos sin mayores problemas. Así que vamos a ir ahí, pero definitivamente usted va a ver también de que este próximo mes se van a empezar ya también a levantar los candidatos de los partidos políticos aquí en Magallanes para ir a esta convención constitucional. Interesantemente, a nivel nacional ya se levantaba un candidato muy extraño que es don Andrónico Lutzig, ¿no? Que pretende ser no solamente, digamos, un miembro de la Convención Constitucional, y usted va a ver ahí que los empresarios, por supuesto, van a pelearse para tener representantes de ellos ahí en esa convención, sino que además también la buscan dirigir, porque obviamente que esta convención tendrá una dirección. Así que bueno, vamos por ese trabajo, pues tomémoslo en serio y siempre sigamos movilizándonos con o sin asamblea constituyente, estemos siempre en estado de alerta y de creatividad y de creación constitucional para que, digamos, esta constitución pueda representarnos lo más posible. Obviamente que aquí hay enormes fuerzas que se juegan allá adentro, ¿no? Y los que tienen el poder, porque hay gente que, imagínense ustedes los que son dueños y representantes del sistema bancario, de todo el sistema financiero, de los medios de comunicación, de las empresas, ¿no? de todo el sistema educacional privado. Esa gente, digamos, va a ejercer enorme presión en esta nueva constitución, no nos quepa la menor duda. Así que tenemos que estar muy preparados para eso. Y también vamos a repetir, digamos, una constitución nueva sirve de poco en una sociedad vieja.
de sistema viejo. Es como meter vino fresco en barriles viejos y podridos. Don Sergio, quería consultarle, bueno, ustedes llevan ya entonces un largo trabajo hecho a partir de lo que son el comienzo de las manifestaciones del año pasado, el 18 de octubre, hasta ahora llevan una serie de reuniones, de cabildos, de ideas que van proponiendo, que han hecho que ustedes hayan construido un camino en común a través de esta coordinadora social por una nueva constitución. Quería saber si es que ustedes vislumbraban en algún escenario, de no ser posible llegar a algún acuerdo, de apoyar a algunos de estos políticos tradicionales, por mencionar quizás a miembros de partidos políticos ya establecidos. Es muy probable que no. Es muy probable que no sea así, porque la verdad es que este ente en particular tiene muy claro de que es necesario de que el pueblo empiece a representarse por sí mismo, ¿no? De que sean sus dirigentes orgánicos, ¿no? Dirigentes de los movimientos, de las poblaciones, dirigentes de los gremios, dirigentes de los sindicatos, los que lo representen, y que no sean los políticos profesionales los que lo representen, no importa cuán bueno sea su discurso, ¿no? Eso es muy importante. O sea, se puede respetar ese tipo de políticos, pero lo importante es que el pueblo se represente a sí mismo. Perfecto, Sergio. Siempre es muy agradable conversar con usted. Esperamos seguir en los próximos programas, también seguir analizando, porque faltan algunos datos que desglosar, que vamos a estar a la espera respecto de la edad de los votantes que participaron ayer, etcétera. Un montón de situaciones que analizar para poder comenzar ya a observar y analizar esta manifestación popular que fue la votación de ayer. Eso es muy importante, el nivel de participación de las nuevas generaciones, las generaciones de la revuelta, ¿no? Que es muy importante. Entonces, esa es una nueva fuerza política que emerge, y vuelvo a repetir, todos los políticos profesionales de Chile deben estar ya avisados de que hay una nueva fuerza que empieza a decidir las cosas aquí en Chile, y eso es mayormente un producto de alegría. Ya no son más los que no están ni ahí, sino que son los que ahí están en la lucha, presentes para construir un nuevo Chile. Sergio Reyes, de la Coordinadora Social por una Nueva Constitución acá en Magallanes, queríamos agradecer este contacto y volvámonos a reunir en una próxima edición de Buenos Días Región o también de Vox Populi. Muchas gracias por el contacto. Cuando diga nomás, Dante. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a usted y nosotros vamos a un corte y ya volvemos con más de Buenos Días Región.